Se cumplen, como les decía, 40 años desde que se infiltró en ETA Mikel Lejarza, el Lobo. Gracias a este espía, más de 200 miembros de ETA fueron detenidos y se desmanteló parte de la estructura de la banda. 40 años después, Fernando Rueda, una de las escasas personas que ha tenido contacto con él, le mete en una de las redes de espionaje internacional contra el yihadismo que tiene como base Dubái. El libro se titula El retorno del lobo. Fernando Rueda, buenas tardes. Arratsaldeon de nuevo. Hola, buenas tardes. El regreso del lobo, tal y como indicáis en la promoción del libro, hay que insistir en que el personaje del lobo sí es real, pero lo que cuenta el libro en un apasionante thriller policíaco es absoluta ficción, ¿no? Absolutamente. Lo único que he hecho ha sido meter un personaje que yo creo que ya es histórico. Si hubiera metido a Alejandro Magno no me habría hecho falta explicarlo, pero Mikel Lejarza cuando se infiltró en ETA tenía 20 y pocos años, ahora tiene 60 y pocos años y sigue vivo. Lo que he hecho ha sido trasladarlo a la ficción. Todo lo que habla antes del 11S del 2001, que es cuando empieza la acción de la novela, es real o basado en la realidad, y a partir de ahí lo que hago es inventar, imaginar qué podría haber pasado si Mikel Lejarza se infiltrara en Al-Qaeda. Bueno, vamos a regresar un poquitito a la vida real, si te parece, Fernando. ¿Cuándo hablaste con el lobo por última vez? Bueno, hablo con él a raíz de la novela, hablo bastante, pero por teléfono. Es decir, lo de verse con él es bastante más complicado. ¿Y qué ha sido de él? ¿Él sigue dedicado al espionaje o ya lo ha dejado completamente? No, la gente cree que se infiltró en ETA hace 40 años y que después desapareció, ¿no? Incluso en su momento dijeron, no, es que se ha ido al Caribe y está allí. Cuando acabó su infiltración le mandaron 15 días a las Islas Canarias y después se operó, cambió su apariencia completa y siguió trabajando para el servicio secreto. En un primer momento, bueno, le intentaron quitar del medio a Valencia y luego él mismo, para demostrar que podía seguir en la lucha contra ETA, se fue a un bar del sur de Francia donde él sabía que estaban los etarras y estuvo allí dando vueltas al bar, y cuando salió llamó a su controlador del CSID y le dijo, no me han reconocido, puedo seguir en la lucha. Desde entonces hasta ahora ha seguido trabajando, infiltrándose en grupos mafiosos, de blanqueos de dinero. Durante muchos años estuvo en el tema de ETA, fue artífice del final de Terra Llure y hoy, 40 años después, sigue trabajando para el servicio secreto. Tu libro, yo no sé si esto que a mí me ha dado la sensación también es ficción. Tu libro es una crítica al comportamiento de las autoridades españolas hacia Mikel Lejarza. Da la sensación de que una vez que se infiltró en ETA y solucionó un problema, estorbaba. ¿Es así? ¿Es lo que piensas, Fernando? Bueno, es una novela que trata de reflejar no solamente acción, el thriller que tú has definido, sino también, siguiendo un poco en la línea de Graham Greene o de John le Carré, trato de entrar en lo que sienten los personajes, ¿no? Y es verdad que el servicio secreto ha sido bastante desagradecido y los gobiernos con alguien que se ha estado jugando la vida cumpliendo las misiones que ellos le han encargado, ¿no? Entonces, de alguna forma, está ahí latente ese mal comportamiento que, por otro lado, en algún momento ha reconocido el propio Lejarza. ¿Llegaron a intentar liquidarle después de que se infiltrase en ETA y terminase su misión? Él asegura que cuando acabó su misión se habló en el servicio secreto matarle. Al final parece ser que eso no se produjo, pero a cambio lo que hicieron fue empezar a mandarle a otras misiones en las cuales yo creo que tenían
bastante posibilidades de que le mataran. Misiones en África, misiones en Argelia, en las cuales salvó la vida por sus propias habilidades. Pero sí, un espía, un agente en la sombra como él, un agente oscuro, normalmente cuando termina su misión suelen ser estorbos. Pero una vez, Fernando, que ETA anuncia que va a dejar de matar, Mikel Lejarza en ningún momento se plantea en regresar a la vida normal y corriente de cualquier ciudadano. Pues mira, la experiencia la tenemos muy reciente. El IRA dejó de matar, creo que fue en el año 98 cuando se llegó a un acuerdo, y 8 años después, en el año 2006, Donaldson, un agente que había sido miembro del IRA y que se descubrió que había trabajado para el MI5, el servicio secreto inglés, fue asesinado con una escopeta de caza. Posiblemente no fue el IRA como tal el que lo encargó, pero siempre hay o locos o gente que quiere vengarse porque estuvieron en la cárcel por su culpa, los que intentan matarles. Con lo cual, durante toda la vida, aunque ETA desaparezca, Mikel Lejarza tendrá que esconderse. Pero tendrá que esconderse, Fernando, hasta el punto de que él decide, por ejemplo, no acudir al funeral, como relatas en el libro, por ejemplo, de su madre. No ha ido nunca al funeral ni de su madre, no fue, ni al de su padre, que fue hace años ya, ¿no? Cuando todavía ETA estaba, digamos, en activo. Pero tampoco ha acudido a las bodas de sus hermanas. Es decir, eso es el mínimo de medidas de seguridad que tiene que adoptar alguien que está amenazado y que hizo un daño a la banda terrorista como yo creo que no ha hecho absolutamente nadie en toda la historia del grupo. En este libro, en El regreso del lobo, explicas de dónde viene su apodo. Es que ya le anuncian, cuando le bautizan con el nombre del lobo, que va a sufrir una soledad, le dicen, esteparia. ¿Cómo combatió Mikel Lejarza la idea de portar en una sola persona dos personalidades, la suya real, la de Mikel Lejarza, y luego la del lobo? Pues lo llevó muy mal, hasta tal punto, fíjate, que cuando yo estoy escribiendo la novela, una novela que trata de reflejar esos sentimientos, tuve que frenar y hablar con un psiquiatra para que me explicara montones de cosas que yo no entendía. El secreto es la disociación, es decir, hacer una especie en tu cabeza, separar el cerebro en dos. Una parte en la cual lo que tú guardas es tu auténtica identidad, las personas a las que quieres, tu forma de ver la vida, los problemas, y otra, toda la personalidad de ese infiltrado. Lo que pasa es que con el paso de los años se agudiza algo que es muy duro, que es vivir permanentemente identificándote con tus enemigos y odiando y alejándote de tus amigos, ¿no? Eso te lleva a una soledad que yo en la novela he querido reflejar, porque muchas veces cuando se está muchos años en esta situación, al final pues tienes verdaderos problemas, incluso físicos, es decir, que el estómago te sale una úlcera, o los personajes de John le Carré sudaban, que tenían el sudor crónico, que es decir, que al final es muy complicado vivir esa soledad. Y sobre todo es complicado porque en ocasiones narras en el libro cómo Mikel Lejarza era consciente de que él, cuando actuaba dentro de un comando, veía que sus amigos, las autoridades, los servicios de espionaje que deberían apoyarle, no siempre le facilitaron las condiciones de seguridad adecuadas para mantener en la más absoluta discreción su infiltración, ¿no? Sí, sin duda. Cuando él se infiltra en ETA, todavía ha habido muy pocas experiencias de infiltraciones. Y cuando el servicio secreto se encuentra con un joven vasco que habla euskera y que tiene todas esas cualidades iniciales tan positivas, no saben cómo se hace una infiltración, no saben qué es lo que le tienen que explicar de cómo tendrá que actuar. Al final es el propio lobo el que tiene que ir solucionando los propios problemas a lo largo de toda esa infiltración. Cuando va a una casa aislada de ETA donde se forman los miembros de comandos que van a actuar unos meses después
dentro de España, él está absolutamente solo. Él teme quedarse dormido por si habla y se delata a sí mismo por las noches. Es decir, no sabe cómo actuar. Tal es, digamos, lo mal que lo pasa y el propio servicio secreto piensan que le van a pillar y que le van a pillar muy pronto, que cuando Miquel empieza a dar toda esa información y a facilitar detenciones y detenciones, llega un momento en que deciden explotarlo todo porque no se pueden creer, el servicio secreto y el gobierno se puede creer que de repente puedan detener de una vez a tantos etarras. Y Fernando, ¿por qué dice Miquel Lejarza que en el origen ETA no era un grupo de terroristas, sino un grupo de delincuentes? Bueno, eso es lo que él explica en base a su experiencia. Él dice que cuando él estuvo en la banda terrorista, en aquellos años, estamos hablando de 73, 74, 75, no había un proceso de ideologización tan grande como el que luego se fue produciendo, ¿no? Que era más bien un movimiento antifranquista, digamos, y que luego fue cuando se produce realmente ese proceso de ideologización. Pero que él, la ETA que conoce, no pensaba que iban a conseguir en ningún caso nada para el País Vasco, que era más cometer atentados para hacer la faena a Franco, ¿no? ¿Y por qué dice el Lobo que en los años 70, cuando él se infiltró en ETA, se pudo acabar con ETA? Esa es su teoría basada, fíjate, en años y años de experiencia. Si en aquel momento en que su infiltración empieza a dar resultado, que el gobierno tiene el servicio secreto localizados a tantos y tantos etarras, si en lugar de proceder a las detenciones hubieran esperado más, si hubieran arriesgado más, él piensa que se podría haber aumentado eso y se podría haber llegado al fin. Él también piensa que luego, en varios momentos, han sido los políticos los que en algún momento han estado interesados, tanto los políticos del País Vasco como los políticos que residían en Madrid, han estado interesados, según su opinión, en que esta situación se prolongara, ¿no? Fernando, pero a Miquel Lejarza, en algún momento, un superior suyo le dice directamente, no, es que no es el momento de acabar con ETA. No, que yo sepa, eso es una cosa que él sabe, porque ten en cuenta que llega un momento, en los años 70, 80, en que pocas personas saben más de ETA que el propio Miquel Lejarza, ¿no? Entonces, él, con esa información que él tiene, es con la que él interpreta que no hubo voluntad real de acabar con la banda terrorista. ¿Qué os parece, le voy a preguntar, Fernando, a mis compañeros de mesa, ¿qué os parece esta interpretación del Lobo, Miquel? Esta interpretación de que en un momento determinado, en los 70 en concreto, se pudo acabar con ETA, pero las autoridades no quisieron. Hombre, me cuesta creer que haya habido esa oportunidad. Además, tampoco sé a qué época de los 70 se refiere, si a la primera mitad o a la segunda. Dudo que en la segunda mitad de los 70 se hubiese podido acabar con ETA, porque, entre otras cosas, porque eran unos momentos muy convulsos en los que el Estado no tenía ninguna fuerza, se estaba viviendo toda la transición. Quizás más tarde se pudo acabar con ETA. Puede ser, incluso el propio Felipe González llegó a hacer unas declaraciones muy polémicas en las que afirmaba que él pudo acabar con la cúpula de ETA, pero creo que de una forma no democrática. Para acabar con ETA no hay que volar a una cúpula, sino hay que hacerlo pues como se ha hecho finalmente, con el Estado de Derecho y deteniendo a los comandos y con una cooperación internacional y un vuelco judicial tremendo. Varias cosas. Yo estoy segura que la historia de ese personaje, lógicamente, tiene que ser muy, muy interesante y yo seguramente leeré el libro. Pero yo discrepo de dos cosas que yo creo que tienen bastante engranaje en común, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que el inicio de ETA eran delincuentes, yo creo que hay, por otros históricos, y hemos leído muchísimo, creo, es mi modesta opinión, que es bastante desacertado, porque yo recuerdo un momento de la transición y es la famosa reunión de Chiberta, porque efectivamente el conflicto vasco es un conflicto político, es un conflicto anterior a ETA.
ETA, existían los partidos nacionalistas, y yo creo que hay en la transición una reunión que es histórica, que es la de Francia, la de Chiberta, donde efectivamente, porque había efectivamente un mensaje político, algunos deciden seguir con las armas y otros deciden tomar una vía política. Eso por un lado. Y luego, cuando hablamos de que las autoridades, bueno, no lo sé, pero yo creo que en Euskadi ha habido una cosa muy clara, y de hecho, después de tanto sufrimiento, hoy en día muchos nacionalistas tenemos una cosa clara, que ETA lo único que ha hecho ha sido pervertir la causa política, es decir, la izquierda abertzale en un momento determinado deja la causa política, el conflicto político, en manos de una organización. Entonces, yo creo que hay ETA, lo único que ha sido para el nacionalismo ha sido efectivamente una desgracia absoluta, incluso a nivel ideológico y a nivel político. Bueno, hay que subrayar, porque vemos a Fernando Rueda, el autor del Regreso del Lobo, ahí en pantalla. Estas son, siempre estamos hablando de las declaraciones de Mikel Lejarza, el lobo infiltrado en ETA. Siempre que hablamos de que se pudo acabar con ETA según él, pero que las autoridades no quisieron, no es la opinión de Fernando, sino la opinión que Fernando ha recogido de boca de un infiltrado, de Mikel. Sí, hombre, Efectivamente, la novela, lo que yo cuento es un reto, ¿no? Es posible infiltrar a un occidental en Al-Qaeda, esa es la novela, y el protagonista que yo he encontrado es un protagonista real, ¿no? Que fue, porque creo que es el típico espía que podía dar un montón de juego en la novela. Lo que pasa es que al final de la novela Mikel ha escrito Lejarza ha escrito unas 4 páginas en las cuales él ha contado y ha dicho un poco lo que es su experiencia y ha aportado esos elementos novedosos que vosotros estáis recogiendo. ¿Se lo pediste tú, Fernando, o al saber que tú estabas escribiendo el libro fue Mikel Lejarza quien te propuso ese epílogo? No, Mikel Lejarza en ningún momento supo que yo estaba escribiendo la novela. Lo que pasa es que cuando yo acabo la novela y ya la tengo contratada, de alguna forma con Roca Editorial, de alguna forma yo digo, bueno, lo que os he dicho antes, si fuera Alejandro Magno no tendría que hablar con él, pero al ser una persona que está viva, sí que tenía que dejar que él la viera. Y después de eso fue cuando él, yo le propuse que escribiera esas páginas. Hasta tal punto llega que él, 2 meses después de que yo le diera a leer el texto, me mandó una foto desde Dubái, donde él estaba haciendo algo, que no sé el qué, vestido de árabe, tal y como figura el protagonista, ¿no? Esto demuestra un poco cómo son, no solamente Mikel Lejarza, sino los espías, ¿no? que juegan un poquito a la clandestinidad, a la no clandestinidad, ¿no? Fernando, ¿a él le ha gustado la novela? ¿Cómo se ha visto retratado en esa trama de ficción dentro del espionaje contra las redes de Al-Qaeda? Pues mira, él lo que tiene es mucha deportividad. Es decir, yo creo que después de 40 años de espionaje ya ha adquirido una cierta distancia con las cosas. A él le gustó la novela. Lo primero que me preguntó antes de leerla fue, ¿al final muero? ¿No? Y yo no voy a decir, porque tampoco voy a contar un poco la historia. No, hemos contado lo mínimo porque es un thriller magnífico, vibrante, y si contamos un detalle más del que podemos contar, si es que además la narración es muy rápida, les va a enganchar muchísimo, pero contar un detalle más yo creo que ya es reventar la trama, Fernando. Sí, no, y entonces él de alguna forma me dijo en algún momento, dice, bueno, mejor que mi mujer no la lea hasta más adelante, ¿no? Porque claro, aquí sale el Mikel de su juventud, ese Mikel al que le gustaban las mujeres rubias, altas y de ojos azules, ¿no? Y sale ese ligón. Yo solo pregunté al psiquiatra si es verdad que los espías de alguna forma podían ser como James Bond, ¿no? Y el psiquiatra me dijo que esa personalidad que tienen distante, que están pero no están, que es muy atractiva para el otro sexo, ¿no? Con lo cual, claro, yo ahí ya me lancé y entonces digamos que hay una parte de la novela que él tampoco que se sentía muy a gusto, pero bueno, no puso ningún problema. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Maravilloso libro, El regreso del lobo, un personaje real, una trama absolutamente de ficción. Es que ricasco, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias por acompañarnos de Madrid. Hasta luego.